México desde hace pues muchos años, 20, 25, 30 años, gente que ha invertido para equipar escuelas, para ponerles tecnología, para ponerles agua, gente que ha becado estudiantes en cientos de miles en México y en el extranjero, gente que ha trabajado mucho para la formación y la capacitación docente, uno de los temas que más nos ocupa. Así es que es un grupo muy representativo del sector educativo en México y nos da mucho gusto que haya aceptado su presencia y su disponibilidad para sostener este diálogo. Así es que, en primer lugar, bienvenida y gracias por estar aquí. Empezamos con las preguntas, si le parece bien, para que el tiempo… vamos a tener aquí un cronómetro, porque la idea es que podamos ir pues dándonos más o menos el mismo tiempo para cada pregunta y no extendernos. Sabemos que su agenda es apretada y tiene que desplazarse a otros puntos de la República Mexicana. Así es que nuevamente, a nombre de todas estas organizaciones, le agradecemos profundamente su presencia aquí. Gracias, Xóchitl, de todo corazón. Muchas gracias, Leo. Bien, bueno, pues el eje de las preguntas, que es el sistema educativo nacional, se ha construido sobre 10 líneas temáticas que tienen que ver con desde el gasto, el presupuesto, la infraestructura, hasta las becas, la permanencia en las escuelas, la calidad y la excelencia, la formación docente tan esencial en México para impulsar a nuestros maestros. Así es que empezamos con el primero, que son los fines de la educación, los aprendizajes básicos, y la pregunta dice a la letra si tiene usted propuestas para recuperar, mejorar el aprendizaje de los alumnos. Hoy tan en debate la prueba PISA, candidata, y lo hemos visto todos, ¿no? Que está ahí, el presidente dijo ayer que sí iba a ser en 2025. La prueba PISA arroja datos lamentables, ¿no? Es decir, la comprensión lectora, la capacidad matemática y la actividad en ciencias de nuestros alumnos ha venido a la baja en los últimos 5 o 6 años. Sin embargo, tenemos un sistema que parece pretender eliminar las métricas, las mediciones. No midamos y así no sabemos cómo estamos. Entonces, la pregunta es, ¿tiene usted propuestas para recuperar y mejorar el aprendizaje de los alumnos, en especial en lectura, en matemáticas y en ciencias, como fundamento para el conjunto del esfuerzo educativo? Por favor. Bueno, antes quiero saludar a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, muy buenos días. Mi querida Marinela, gracias por la invitación. Milagros, Francisco Landeros, Marco Fernández, María Elena Ortega, Valeria Moy, Fernanda Domínguez, a todos ustedes por ser parte de este comité. Y obviamente me acompaña parte de mi equipo, Santiago Krill, mi coordinador, Josefina Vázquez Mota, la coordinadora de la Mesa de Niños, Margarita Zavala, muchas gracias, todo el enlace con la ciudadanía, Ceci Romero, y bueno, el que es responsable de la Mesa de Educación, Juan Carlos Romero Hicks. Yo te agradezco muchísimo todo el trabajo. He entregado un documento bastante completo y pues ahí precisamos cada uno de los temas, es muy difícil explicar. Pero lo primero que yo quiero decir es, no hemos hecho nada después del desastre de la pandemia. Tenemos más de 200,000 niños huérfanos. En casa de ustedes, mi trabajadora del hogar perdió a su yerno y quedaron 4 niños huérfanos, desamparados. Y todos esos niños tienen un problema pues, de afectación psicológica que nadie ha atendido. Seguramente muchos de ellos son parte de la deserción escolar que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que los niños regresen a la escuela y volver y entender que cuando hablamos que hay zonas donde las mujeres son las jefas de familia, la escuela, ya la mamá no está tan cerca del niño porque se tiene que ir a buscar la chamba, comer, la familia está muy preocupada por la carestía. Necesitamos que las escuelas vuelvan a ser el centro de la comunidad, que las escuelas estén abiertas todo el día, sería para mí lo ideal. Yo recuerdo de niña ir a tomar clases en la tarde, porque los maestros vivían en el pueblo, obviamente, porque pues llegaban el lunes por la mañana, se iban los viernes en la tarde, y de lunes a jueves nos daban clases adicionales por la tarde, justamente de matemáticas, justamente de lectura, justamente nos ayudaban. Entonces, primero, que las escuelas siempre estén abiertas.
tenemos que tener un enfoque diferenciado, no todos los niños aprenden lo mismo, ¿no? Hay niños que tienen un aprendizaje distinto, yo tengo una mente profundamente matemática, hay quien tiene una mente totalmente distinta a la tuya, y siempre pues tienes tus materias favoritas. Más formación, sí. Yo no diría capacitación a los maestros, eso, sino profesionalización de los maestros, y cuando vemos los recursos que se han asignado durante este sexenio, pues ahí se nota. Tenemos que impulsar más la enseñanza de la matemática. A lo largo de esta campaña me he encontrado una cantidad de métodos de gente que ha hecho cosas para enseñar las tablas de multiplicar, con juegos, con mecanismos distintos, que ya no es la famosa memorización, sino volverte mucho más analítico. Y yo diría que pues tenemos que hacer un trabajo de promoción de la lectura. Creo que este tema se abandonó enormemente en este gobierno, y como que en este gobierno lo importante es decir es que nos importa la educación, nosotros sí somos de izquierda, nosotros sí nos preocupamos por la educación, y como que damos por hecho que ya, todo está bien, y pues no, o sea, cuando vemos los resultados nos damos cuenta que en la prueba PISA hay un retroceso, y en ese sentido yo celebro que no se cancele la prueba PISA, pero lo que tenemos que es como qué hacer con los resultados de la prueba PISA, y ahí creo que nos tendríamos que sentar maestros, papás, niños, sociedad, académicos, todos a construir una solución, y no solo pues a tratar de culpar al maestro o de culpar al niño, tomando en cuenta la diversidad que hay en el país. Pero sí, lo primero, vamos a abrir las escuelas, le vamos a entrar con los maestros, vamos a seguir haciendo evaluaciones, pero sobre todo propuestas y soluciones concretas para los niños. Muchas gracias. Gracias, candidata. Uno de las preocupaciones centrales del sistema educativo nacional ha sido la cobertura y la equidad. Un instrumento para equilibrar los grandes desniveles de nuestro país, las grandes brechas sociales, fue ampliar la cobertura, que todas las niñas y los niños tuvieran acceso a educación y que esta fuera, en términos de acceso, equitativa para niñas, niños de las ciudades, del campo, de la sierra, que tú conoces fantásticamente bien. Y en la realidad esto no sucede. Es decir, el sistema educativo nacional ha sido incapaz de fortalecer esa cobertura. La inequidad ha crecido y por ende la brecha social entre segmentos de población urbanos y rurales. Las cifras son brutales. Entre el 22 y el 23, la cobertura de educación básica y media superior escolarizada se cayó en un 2%, y así muchas métricas. La pregunta que tiene que ver con cobertura y equidad, Xóchitl, ¿tiene usted propuestas para revertir el abandono escolar, para garantizar la permanencia de los alumnos hasta el bachillerato? Hoy tenemos un abandono que ha ido a la alza. La pandemia fue un factor, lo sabemos todos, pero después de la pandemia no se han tomado medidas, estrategias y políticas para reducir el abandono escolar. ¿Qué podemos hacer con las poblaciones vulnerables para que tengan acceso y para que no abandonen la escuela? Primero, en todos los municipios, los alcaldes deberían de tener la certeza de que todos los niños están en la escuela. No es como en tema de la autoridad escolar. Debe de ser una política pública. El agente municipal de cada comunidad tendría que asegurarse que los 300 niños que viven en esa comunidad asistan a la escuela. Y en el caso de que haya un niño que no asista a la escuela, tendría que alertar a la autoridad y decir, estos 3 niños no están yendo a la escuela. Y la autoridad tendría que ir a esa casa a ver si es un problema económico, si es un problema de que la mamá murió. Hace poco caminé por unas calles en Tampico muy marginadas y me encontré 4 niños que no iban a la escuela. Y estaba la del DIF conmigo, o la esposa del presidente municipal, estaba yo como senadora, y pues ya le dije, oye, pues estos niños no van a la escuela, hay que traerlos. Entonces lo primero es identificar dónde están los niños que no van a la escuela, ver cuál es el problema, y yo ahí estoy proponiendo todo un proyecto de atención psicológica. El tema de la violencia intrafamiliar es un tema de una gravedad brutal. Otra vez, la idea mía es atenderla a través de los municipios. Tú no puedes desde el gobierno federal
atender un problema tan grave como es la violencia intrafamiliar y ver si ese niño no va a la escuela por un problema de violencia, por un problema de depresión, por un problema de falta de alimentación, y ahí sí creo que tiene mucho que ver también pues el cierre de las escuelas de tiempo completo. Necesitamos, hay mamás que de plano no pueden recoger a sus hijos a cierto horario y tendríamos que ver de qué manera nos aseguramos de que esos niños puedan ser recogidos y estar en una zona segura. No es lo mismo, como tú dijiste, pues las zonas urbanas, que también la inseguridad. Cuando nosotros íbamos a la escuela, íbamos solos a la escuela. Nos íbamos caminando a la escuela. Hoy eso es prácticamente imposible. Acabo de estar en Morelia, donde pues conmemoramos la vida de 13,431 niños que han sido asesinados durante este sexenio. O sea, y muchos hemos visto videos de niños que se tiran al piso ante balaceras en ciertas zonas del país. Entonces, el tema de la seguridad empieza a ser un tema para el abandono escolar. Acabo de estar en Chiapas, en la sierra, en frontera con Malapa. Llegaron los narcos, sacaron a las familias, las desplazaron y hay 3,000 personas desplazadas. Yo te pregunto, ¿hay la posibilidad para que esos niños se integren a la escuela en Tapachula o en el poblado donde llegaron? Entonces tenemos que como flexibilizar. No, pues ya empezó el ciclo escolar, usted disculpe, preséntese en junio, que volvemos a abrir inscripciones. Creo que ahí tendríamos que estar muy atento a todo lo que está pasando por los desplazamientos armados. Becas, estoy planteando la beca universal, y cuando digo beca universal es de niños de preescolar a preparatoria en escuelas público y privadas, así como la beca de adultos mayores. ¿Por qué? Porque ahora que estuve en León, una trabajadora me decía que hace 2 turnos porque quiere que su hijo hable inglés y lo mande a una escuela particular. Y es una obrera. ¿Y por qué esa obrera no tendría que tener una beca a su hijo? Si ella está haciendo un esfuerzo adicional. Entonces, esto de decir, no, es que tú vas a escuela privada como si todo el mundo fuera a una escuela que paga 20,000 pesos al mes de colegiatura. Hay escuelas de 800 pesos, pero que esa mamá sueña con que su hijo tenga una mejor educación. Entonces, la beca universal va a ser de preescolar a preparatoria, y creo que con eso podríamos reducir la falta de cuestiones económicas. Y pues que los niños vayan felices a la escuela. Yo creo que de eso se trata. Que vayas feliz, que llegues y te guste tu escuela, que esté iluminada, que tu baño esté limpio. Todo el tema de la menstruación digna, pues es un tema al que sí le tenemos que poner dinero, para que las niñas, porque esos 3 días o 4, las niñas no quieren ir a la escuela porque no hay los insumos necesarios. Entonces, bueno, son algunas de las ideas que propuse en el documento. Muchas gracias. Junto a la equidad está el tema de la inclusión educativa, de la mano y pegadito, así casi de forma inseparable. Dabas cuenta de las escuelas de tiempo completo, pero están las estancias infantiles. En los últimos años en este país desaparecieron más de 9,000 estancias infantiles, lo cual dejó sin protección y resguardo a más de 300,000 niños. El mundo moderno hace que la madre trabaje y que salga a trabajar y que salga al mundo del trabajo. Y esto hace este problema de ¿y los niños dónde? ¿O quién cuida? ¿O quién protege? Esto ha producido evidentemente que el tema de inclusión pues se desbalancee gravemente, terriblemente. La pregunta en términos de inclusión educativa, ¿qué propone para el fortalecimiento de la educación inicial para que contribuya a que los niños aprendan lo que requieren en la escuela y para la vida, por supuesto? Bueno, yo voy a hablar un poco también de mi experiencia personal. Cuando decido poner una fundación, porque gracias a Dios me empezó a ir bien en la empresa y sentía que tenía que ser algo más que dinero, y puse la Fundación Porvenir. Y me reuní con el doctor García Aranda, director del Hospital Infantil de México, y me explicaba pues la mortandad infantil. Teníamos que de cada 1,000 niños que nacían vivos en la Tarahumara, 100 morían antes de cumplir los 5 años. O sea, bueno, yo misma, 2 de mis hermanos murieron pequeños. Eso es parte de la vida rural. Y entonces me di a la tarea de trabajar en la nutrición con una papilla, porque lo primero es la alimentación.
O sea, si no hay alimentación desde el vientre materno, pues tenemos un problema ya de desventaja. Entonces, creo que el tema de volver a pensar en la nutrición infantil, este gobierno también la abandonó, el programa alimentario. Yo he propuesto crear un programa social alimentario, obviamente que no sea un robadero de dinero, eso sí es bien importante, para reducir la pobreza extrema en nuestro país. O sea, en nuestro país todavía tenemos 10 millones de personas que viven en pobreza extrema, que quiere decir que no comen, así de sencillo. Entonces, en eso están los niños. Entonces, asegurando la alimentación, pues lo ideal sería que todos los niños fueran a una estancia infantil al menos 4 horas al día, a recibir estimulación, a tener cariño, apapacho, convivencia. Pues sí, pero no es así. Entonces tenemos que formar lo que era CONAFE, no estaba mal. Estos promotores comunitarios que llegaban con las mamás, que les decían cómo estimular a su hijo. Nuevamente, yo abriría las escuelas en la tarde para hacer estimulación temprana con todas las mamás que quieran prepararse para ver cómo pueden hacer que sus hijos estén mejor estimulados. Abrir estancias infantiles no solo en las zonas urbanas. O sea, grave error del presidente actual de decir, es que se deben de quedar con sus abuelos. O sea, bueno, en las zonas urbanas es a donde menos tenemos abuelos, porque nos venimos las mujeres muchas veces solas y nuestros papás se quedan en los pueblos. Pero en los pueblos, pues tampoco es lo ideal que te quedes con tus abuelos, porque pues lo que te van a poner a ver es la tele, y ahí lo que tendríamos que hacer es impulsar un programa de estancias infantiles, que sería algo más que estancias infantiles, porque no es para que estés, sino desarrollos, lugares de desarrollo infantil, ¿no? O sea, lugares de promoción al desarrollo de los niños. Y pues obviamente si no nos da, pues primero crear un sistema de educación inicial para todo el país, eso no existe. Hay que crearlo y hay que impulsar las nuevas estancias infantiles, y aquí está una súper experta que es Margarita Zavala, pero que el puro coraje de este gobierno hizo que se cerraran más de 10,000 estancias infantiles y si no, por lo menos acompañar a los padres en la crianza de sus hijos. O sea, yo sí me acuerdo mucho cómo tu madre te aconsejaba qué darle de comer, qué no darle de comer, en qué momento, cómo amamantar. O sea, es algo tan sencillo porque pues en esa etapa se te tapa la leche, entonces dices, no produzco leche, y entonces abandonas la amamantada, y creo que la leche materna en esta etapa de la vida es fundamental. Yo ahí tomé una decisión, por ejemplo, como empresaria, de darle a las mujeres de mi empresa 6 meses de licencia de maternidad para que amamantaran a sus hijos, porque yo lo hice y me pareció que había sido algo pues extraordinario, y creo que ahí pues también tener mayor tiempo de lactancia es algo que tendríamos que negociar con los empresarios, pero también ayudar a los empresarios, porque pues queremos que haya muchas prestaciones, pero no les bajamos los impuestos. Entonces creo que podría haber algunas prestaciones fiscales para empresarios que apoyen a las mujeres que tienen bebés recién nacidos, que los estén amamantando. Pero para mí el tema aquí más ambicioso va a ser crear miles y miles de estas estancias infantiles para que los niños puedan desarrollarse plenamente. Muchas gracias. Gracias, candidata. Como ven, ninguno de estos ejes temáticos es así como sencillo, ¿verdad? No es así como se resuelve fácil. Ahí le va otro. El magisterio. Sí, recárguese en la silla, acomódese bien, porque no es un tema fácil. Cómo hemos batallado en este país con el tema magisterial, en fin, por la politización, los partidos y los sindicatos y estas cosas, pero había recursos en la Secretaría de Educación Pública para formar y capacitar maestros. En los últimos 8 años, del 2016 al 2024, 95% de ese presupuesto desapareció, se fue, lo asignaron a otras cosas, etcétera. Es decir, el Ministerio de Educación dejó de invertir en formar, en capacitar, en ampliar la capacitación y la capacidad de los maestros. Salen con un nivel de formación de las normales, lo sabemos, y la clave es impulsarlos a que se conviertan en grandes docentes, en grandes maestros. Todos sabemos la huella, la impronta que deja un docente en la vida de alguien cuando tienes un buen maestro que te guía y te orienta.
Y pareciera que hoy pues los hacemos así rápido, en serie, en masa, para cumplir la demanda, pero no nos ocupamos de su formación. Y las cifras son terribles, no solamente en términos de presupuesto y de recursos asignados, sino también de sus ingresos, otro rubro castigado. ¿Tiene usted propuestas para promover la profesionalización y capacitación de los maestros, así como para garantizar que las plazas se asignen, otro tema gravemente delicado, no por mérito sindical, sino con remuneración justa y con base en su capacidad y su talento? Gran tema. Yo vengo de un pueblo donde había una normal rural que se llama el Meche Hidalgo. Cuando yo era niña, era una gran normal rural. Los maestros que estudiaban ahí eran unas instalaciones deportivas impresionantes. No podíamos soñar con algo más que nos tocara que vinieran a hacer prácticas esos maestros con nosotros. Jugaban con nosotros, nos enseñaban, nos acompañaban, o sea, nos encantaba estos maestros que venían a observar a nuestros salones. Yo cuando fui viendo cómo crecí, vi cómo se fue politizando el Meche, porque cómo los políticos empezaron a usar a las normales rurales para estos fines. Y acabó cerrado el Meche, acabó en un conflicto brutal. Se reabrió hace poco el Meche, no en las condiciones, que por cierto tiene un casco precioso. Yo creo que sí hay posibilidades de recuperar ese espíritu del magisterio, ese verdadero amor por la enseñanza, por la educación, pero la clase política tiene que sacar las manos, tiene que quitarse la tentación de administrar, de controlar, de manipular, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría, volvamos a hacer esas grandes normales rurales donde ser maestro era algo con lo que tú soñabas de niño. De hecho, yo tengo un hermano que es maestro y lo hace con una enorme vocación. Entonces, yo empezaría por ahí. 2, pues, formar desde una visión de mejorar, reconocer, promover, pero no ser punitivos. No esta idea de tú no sirves. Yo no creo que haya alguien en la vida que no sirva para algo. Yo creo que todo el mundo sirve para algo. Y cómo fortalezco tus habilidades. A lo mejor tú no eres el mejor maestro de matemáticas, pero eres el mejor motivador de los alumnos o el mejor maestro de educación física. Entonces, creo que encontrarle como las habilidades a cada maestro y dejarles a ellos la posibilidad de cómo quieren mejorar la educación. Yo creo que los maestros sí quieren mejorar la educación. Yo creo que los maestros no están en la idea de tengamos el peor sistema educativo nacional. ¿Pagarles bien? ¿Por qué no pagarles bien a los maestros? O sea, yo en lugar de usar el dinero en una refinería que no refina nada, pues mejor le pagaría bien a los maestros, porque sí creo que es lo que hace la diferencia en un país. Yo tuve un extraordinario maestro de 5º y 6º año, que yo creo que en gran medida es el responsable de que yo esté aquí, porque me dio una calidad de enseñanza de matemáticas que me permitió ser ingeniera en las condiciones en las que yo venía. Entonces, transparentar la asignación de plazas, hacerlo todo público, o sea, que no quede duda que ascendió el que tenía el mejor puntaje, el que tenía la mejor posibilidad, y al que se quedó, seguirlo motivando a que siga. Pero si no mides, pues es como un deportista, si no mide cuánto corre 100 metros, nunca va a poder mejorar. Que las plazas en las zonas marginadas ganes más, yo creo que es justo. O sea, no es lo mismo trabajar en Benito Juárez que en Norogachi, Chihuahua, con todo respeto, o en Basasiachi. O sea, las distancias que muchos maestros tienen que caminar en la Sierra Norte de Oaxaca es distinta, y darle los recursos a los maestros. Entonces, yo diría que tenemos que darnos una segunda oportunidad de diálogo. Hoy, pues con tristeza veo que al final los dirigentes sindicales lo que están buscando es el puesto, el ser senador, el ser diputado, y yo creo que el día que quieran dejar de participar en la política y realmente quieran mejorar a la educación, pues ese día van a tener nuevamente el pleno reconocimiento de los maestros. Hay que unir a los maestros, pero este país
más bien ha dividido en lugar de unir. Yo trataría de unirlos, de trabajar en equipo, de ir fijando metas con ellos e ir alcanzando esas metas, pero sobre todo poniéndole dinero, poniéndole recursos a la educación en serio y no puro cuento. Un apéndice breve en relación a esto. ¿Qué hacer con los sindicatos, Xóchitl? Es decir, nos sentamos, negociamos. El sistema político ha hecho durante todos estos años esta concesión de plazas, ¿no? Para que tú estés tranquilo y en paz te doy tantas plazas, y entonces se convierte en una generación continua de una clase que controla al magisterio. ¿Qué se hace con eso? ¿Se rompe? ¿Tiene solución? ¿Es un tema de dinero? ¿Cómo podemos mejorar? Yo creo que la transparencia. Yo creo que los mismos sindicatos no pueden si transparentan cómo se asignan las plazas. Y hoy no lo transparentan. A mí me parece que la transparencia es lo que puede hacer que los sindicatos tengan que decirle a sus agremiados, tu hija, tu sobrina, tu prima, ¿no? Entonces, como que todo eso sí va rompiendo. Creo que se había avanzado bastante, pero pues siempre es mucho más cómodo para el político no tener problemas. Yo sí soy una mujer que sabe resolver problemas. Yo no le tengo miedo a los problemas. Más bien, hay que resolverlos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Otro de estos temas sensibles, como si alguno no lo fuera, ¿no es cierto?, pero el de la infraestructura y el equipamiento. Las cifras son devastadoras, usted tuvo oportunidad de verlas, pero se las comparto a quienes están aquí. El 7.4% de las escuelas de educación básica y el 13% de escuelas de media superior no tienen electricidad, por lo de la tecnología, ¿no? ¿Cómo queremos que funcionen equipos? 22% de las escuelas de educación básica y el 25% de las de media superior no tienen agua potable. El 42% de las escuelas de educación básica y el 30% de las escuelas en media superior no disponen de computadoras. Y así hay más cifras, todas pues deprimentes en este sentido. Pregunta en este eje temático: ¿cuál será su política para la asignación de recursos y mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las escuelas? Les voy a dar una cantidad de dinero que se ha tirado en este país para que vean qué dinero hay. 300,000 millones en un aeropuerto que no se hizo, 320,000 millones. 380,000 millones en exceso en un tren que está costando 4 veces su valor. O sea, iba a costar 120,000, está bien, está costando más de 500,000 millones. 240,000 millones de pesos de más en una refinería que todavía no refina absolutamente nada. 200,000 millones de pesos en un aeropuerto que pues no tiene la ocupación que debe de tener porque no tiene la conexión. Estamos hablando de 1.2 billones de pesos de proyectos en exceso. Y luego tenemos un Pemex al que le hemos dado 2 billones de pesos entre subsidios y dinero que ha dejado de dar. Estamos hablando de 3.2 billones de pesos, la mitad del gasto público prácticamente de un año. Yo no voy a tener obras faraónicas de ese tamaño. Mis obras faraónicas van a ser las escuelas, van a ser los hospitales, van a ser las calles, van a ser la seguridad pública, van a ser las personas. Creo que esa es la gran diferencia en la que yo estoy pensando. O sea, como alcaldesa, le puse especial atención, y yo soy alcaldesa aquí está pegada a una escuela, la Pípila, por ejemplo, pues que tuvieran sus techos sombras para los niños, enfrente de, allá por Mariano Escobedo, había habido un papá que había matado a un joven, no sé, fue un accidente, me acerqué a la escuela, me metí a hacer todo un trabajo de eliminar la violencia que hay en esa zona, y descubrí que sus laboratorios estaban súper caídos, y ahí tenían un vecino BBVA exitosísimo. Le dije, oye, adopta estos laboratorios, feliz lo hizo. O sea, esta alianza con el sector privado también puede ser positiva, pero pareciera que hay un odio. Entonces, vamos a poner dinero. Lo mío sí es la tecnología. Hemos gastado 100,000 millones de pesos en tratar de llevar internet para todos y fue un fracaso a través de la CFE. Hoy tenemos ya tecnologías disponibles para conectar prácticamente todas las escuelas. No hay manera que en una escuela en la época de la energía solar hoy esté sin luz, o sea, salvo que viva en un lugar nublado
tipo, no sé, Glasgow, allá en Escocia, de que no tiene sol 2 meses, ¿no? Pero en México prácticamente sería la excepción, tendríamos ya la disponibilidad de tener energía. Entonces, yo pensaba hoy en la mañana, cuando venía para acá, imagínense una app donde la gente suba el estado de su escuela, ¿no? Y diga, pues le faltan baños, le faltan ventanas, ¿no? Y lo georreferencia, y entonces tenemos ya todo un censo de cómo están las escuelas. Pues ahí van 300,000 pesos para esa escuela. Y que suban cómo quedó la escuela. Y que suban cómo se gastó el dinero. Y que todo el pueblo sepa en qué se gastó ese dinero. Porque el tema de la transparencia, la rendición de cuentas es el gran problema. Entonces, yo creo que hoy la tecnología nos da para poder prácticamente tener mapeada cada escuela del país y saber si ese día amaneció con agua, si amaneció sin agua, si tiene algún problema de conexión a internet, y en tiempo real podríamos estar atendiendo. Entonces voy a ser la presidenta de la tecnología y de las soluciones en tiempo real. Me quiero enterar en tiempo real cómo amanecieron las escuelas de México y dónde tenemos que poner más recursos. Empecemos con ese censo, veamos qué funcionó de la escuela es nuestra. Yo no soy de la idea de tirar todo, yo creo que algo se debe haber hecho bien. Como ingeniera digo, lo que está bien se queda, lo que está más o menos se mejora y lo que no sirve se quita. Entonces, pero sí, para mí la prioridad va a ser que los niños vayan felices porque su escuela está bonita, está limpia, no solo pintada, que los baños funcionan, que hay agua, que hay jabón, y ponerle dinero para el mantenimiento. O sea, nosotros creemos que hacer una escuela ya, no, tiene que haber un recurso mensual para darle mantenimiento, porque una escuela que la usan 1,000 niños, pues en una semana se echan cualquier llave. Entonces hay que estar trabajando diario en el mantenimiento de las escuelas. Muchísimas gracias. Uno no va a la escuela, dice la UNESCO, la educación es para la vida, para salir a la vida a resolver problemas, a hacer cosas, no para aprender de memoria lecciones y fechas y datos y mapas. Ándele, mijo, responda a las capitales del mundo, ¿no? Uno no va a la escuela a eso. A lo mejor era en el pasado, pero la educación ha cambiado y ha evolucionado significativamente. En la educación media superior en México tenemos serios problemas de baja y descenso en la tasa de terminación. Menos niños terminan la escuela y la abandonan antes de terminar. Y la sensación fundamental, y se sabe desde hace más de 15 años, es que sienten que no les sirve para nada. Es decir, salgo allá afuera y ¿qué me da la educación? ¿Me garantiza un trabajo? ¿Me garantiza un empleo? ¿Estoy capacitado para desempeñar un oficio? Y esa conexión no existe. Hay como un divorcio entre lo que pasa dentro de la escuela y lo que pasa en el mundo real. Entonces, pues las cifras son terribles, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones laborales? Muchas organizaciones afirman que reciben egresados que no tienen las capacidades básicas. Hablábamos ya de, sí, los niños mexicanos saben leer, pero en un 50% no comprenden lo que leen, lo cual es gravísimo. O saben hacer operaciones matemáticas básicas, pero si les pedimos que a partir de eso hagan un cálculo de un gasto, un presupuesto, ya no digamos de una estructura, en el caso de una ingeniería, ahí ya se atora el asunto. Entonces, la pregunta en términos de educación media superior, Xóchitl, ¿qué propuestas tiene usted para que la educación media superior sea un espacio atractivo, apreciado por los estudiantes, que lo valoren y en el que formen parte y desarrollen las habilidades y competencias para su vida adulta? Bueno, primero pues entender que esa es una etapa de los 14 a los 18 complicada. Y díganos a nosotras las mamás que tenemos que lidiar con jóvenes que están dejando la adolescencia, se convierten en jóvenes, no les gusta nada, te desafían todo el tiempo y ellos necesitan una educación muchísimo más lúdica, yo creo, que les ponga desafíos, que los rete, entonces sí creo que tenemos que revisar el modelo educativo de educación media superior. Lo primero que tenemos que hacer es qué está fallando
¿Por qué están abandonando la escuela los jóvenes? Ese es en primer lugar. Tenemos que buscar nuevas estrategias pedagógicas muy, muy innovadoras. Yo creo que lo que tú dices, yo me aprendí los 5 continentes de las capitales del mundo de memoria, porque además tenía una memoria privilegiada. Entonces, digo, yo, ¿ahora para qué? Pues si te metes a Google, inmediatamente sabes cuál es la capital del mundo. Yo sí soy de la idea y he anunciado el uso de la tableta desde primaria hasta preparatoria, poderle dar datos a los jóvenes, obviamente para que una parte pueden ser redes, pero otra parte de los datos, la enseñanza de un idioma, o sea, pero habrá quien no quiere inglés, habrá quien quiera francés, italiano, chino, no sé. Hoy con la tecnología tú prácticamente puedes aprender lo que sea. Entonces, para esta etapa de los jóvenes, datos, tabletas, yo sí me iría, aparte del modelo pedagógico, educativo, que te dé habilidades para la vida. Y aquí recuerdo lo que me dijo un papá Raramuri cuando una vez fui a la Tarahumara. Me dijo, pues, ¿para qué mando a mi hijo a la escuela si ni siquiera sabe cubicar madera? O sea, a él lo que le importaba es que su hijo supiera cubicar madera porque es lo que a ellos les sirve, ¿no? Entonces sí tenemos que ver como una educación que también te eduque para resolver problemas de tu entorno y creo que eso sí es muy importante, la pertinencia. Y bueno, estuve con Alma en un foro y quedamos en que una vez que lleguemos al gobierno vamos a hacer todo un trabajo con ustedes, que eso sí se los quiero decir. Yo soy una mujer que se deja ayudar. Yo no voy a imponer mi visión, creo que lo que me gusta es hacer equipos y encontrar las mejores soluciones para cada uno de los temas. Pero tampoco hay soluciones únicas. Lo que funciona en la Ciudad de México probablemente no funcione en Chiapas. Y lo que funciona en Chiapas probablemente no funcione en la Sierra Tarahumara. Entonces creo que sí es muy importante entender la identidad cultural de cada región del país y las problemáticas, por ejemplo, de Ciudad Juárez. Yo he pensado en hacer una especie de zonas muy violentas que tenemos ahora como Fresnillo, ¿no? Vieron cómo amaneció ayer Fresnillo, o como Ciudad Juárez, lo que yo les llamo aldeas del saber, porque estos chavos salen de la escuela, muchas veces ni la mamá ni el papá están, y que pudieran ir a estos centros donde estén de las 3 de la tarde a las 7 de la noche, haciendo cosas como robótica, como inteligencia artificial, como aprendiendo un idioma, como haciendo arte, cultura, ciencia. A reactivar estos centros, que debe haber muchos en el país, y equiparlos, poner centros de habilidades digitales. Había unos muy buenos que yo conocí en el gobierno anterior, en varias regiones de la Ciudad de México, que se cerraron. Pero creo que a los chavos, yo por ejemplo la comunidad de gamers no la conocía. Es una locura. Es gigantesca, ¿no? Entonces como ver, pues a lo mejor quieren ser programadores de videojuegos. Bueno, pues darles esas habilidades y como nosotros adaptarnos a que tengan una educación complementaria. Sería como revisar el modelo, pero hacerles mucho más divertida la educación, de tal manera que se les antoje estudiar. Y ahí yo empezaría también ya un poquito con la educación dual, que si quieres esa la tocamos más adelante. Muy importante esto que acabas de decir, porque pues es el seguimiento a este tema anterior, que es la educación para el trabajo. En Alemania existe una cosa que se llama el modelo dual alemán, y existe hace 50 años, no crean que es una cosa así de reciente, donde el mundo de la empresa construye alianzas con los centros educativos para obtener los perfiles de egreso adecuados para cada industria. La pandemia nos dejó, entre otras herencias, esto que se llama ya un fenómeno extendido y generalizado, que es la renuncia masiva. Gente que no regresó a los centros de trabajo o que pensó que con negocios familiares o el emprendimiento personal podía salir adelante en la vida. Hoy la industria del calzado en León tiene carencias de mano de obra y de trabajadores calificados para trabajar. La industria textil en Puebla enfrenta el mismo problema.
¿Cómo hacer para corregir este problema de la educación para el trabajo? La pregunta en este sentido, candidata, ¿qué propone usted para fortalecer, y este es uno de los temas centrales de Xóchitl Gálvez en su campaña, el uso de la tecnología para la capacitación y para el trabajo? ¿Qué propone usted para fortalecer la formación tecnológica y para el trabajo, tanto entre la población estudiantil como entre la población adulta? Muchas gracias. Pues a mí me gusta muchísimo la educación dual. Yo creo que es clave. Yo la viví en la Facultad de Ingeniería. Yo trabajaba ya como programadora y iba a la facultad y pues era un enriquecimiento mutuo mi aprendizaje con mi práctica profesional y pues ves mucho mejor la educación ya cuando tienes la experiencia y no pues, te están enseñando una base de datos y te la estás imaginando a que te estás aventando la base de datos del Censo de Población de Vivienda de 1980, que yo trabajaba en INEGI. Entonces era súper importante mi experiencia profesional y yo la súper recomendaría a muchos de los estudiantes que quieran salir con experiencia profesional. Primero utilizaría los centros de formación existente. Están los ICATI y están solos, están abandonados, hay que reequiparlos con laboratorios nuevos y eso es otra cosa que puedes hacer con la industria. O sea, la industria está ávida en León, en Silao, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, de que los estudiantes que acaban de las carreras técnicas, los CONALEPs, yo recuperaría los CONALEPs fuertísimo, me parece que eran unas buenas instituciones para fortalecer la educación técnica y no malinterpretar que el hecho de ser un técnico es un agente inferior. En mi empresa hay gente que es técnica y que gana a veces más que un ingeniero, porque tiene un nivel de especialización en soldaduras que no los tiene un ingeniero. Entonces creo que también hay que darle valor al trabajo técnico y en ese sentido, como jefa delegacional aquí, certificamos a 6,000 personas en competencias laborales. Les pagamos en el ICATI, en el CECATI, donde querían, gente que era electricista, maestro, decía, yo soy maestro, ¿no? Bueno, iban a certificar sus habilidades y el día que les entregaban su certificado, iba el papá, los hijos, todos a la graduación, con un orgullo de estar recibiendo, por ejemplo, el Colegio Salesiano tiene unos centros de capacitación impresionante aquí en la Anáhuac. Entonces, hay demasiados lugares, lo que tenemos que es vincular los recursos públicos con estos centros de capacitación. Entonces, yo en lugar de darles apoyos económicos a cambio de nada, les decía, pues inscríbete al programa de certificación laboral, les pagábamos el curso y al final les entregábamos un apoyo de 6,000 pesos que podían canjear por un kit de trabajo. Si era plomero, pues si era herramienta. Si era estilista, pues por insumos para la belleza. Y nos funcionó muy bien. Eso fue algo simple, sencillo, pero creo que como una política pública y de educación técnica hay que hacerlo. Yo estoy decidida a que México traiga los mejores empleos relacionados a la industria aeroespacial, electromovilidad, robótica, entretenimiento, inteligencia artificial, semiconductores. Nada más ahorita una planta que se acaba de venir de Taiwán, Arizona, su inversión es de $45 mil millones. Una planta. Pero necesitamos gente muy especializada, impulsar mucho las carreras STEM, impulsar mucho la formación. Entonces, por eso mi programa de Jóvenes Construyendo el Futuro va a cambiar y se va a llamar Sí estudio y sí trabajo. Y estos jóvenes lo que van a tener es este apoyo de 3,600 pesos a cambio de también tener la certificación de habilidades digitales, competencias laborales, idioma. O sea, el inglés lo vamos a poner como un tema desde primaria a través de, pues, a distancia, porque es muy difícil tener de la noche a la mañana miles de maestros, pero hoy tenemos plataformas poderosísimas para la enseñanza del idioma inglés, que creo que puede ayudarnos mucho a que México se integre de manera rápida. Alianzas público-privadas, insisto, si no trabajamos con la industria de la mano, pues como que para qué tienes un laboratorio de los años 60, donde ya ni siquiera
pues todo es digital ahora, ¿no? Entonces creo que ahí va a haber una gran diferencia con este gobierno en el mío. Matraces y pebeteros, ¿no? Como del siglo XIV. En fin, bueno, ya lo mencionaste, ya te adelantaste un poco a este tema, pero las carreras STEM, fíjate, el IMCO, hay representantes aquí del IMCO, al ratito les vamos a dar un aplauso a nuestros patrocinadores que están ahí en todas esas láminas, que son estas 20 organizaciones que han hecho posible este evento, gracias a todas ellas, pero el IMCO mide el equilibrio entre mujeres y hombres en carreras STEM, ¿no? Tú fuiste una pionera, no había mujeres ingenieras o a lo mejor había unas contadas. Exacto, ¿no? Bueno, pues déjame darte las cifras, porque desde que tú saliste de la universidad, hace 25 años, no vamos a precisar cuántos, pero pues esto no ha cambiado mucho. Fíjate, el IMCO dice, la matrícula de hombres y mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etcétera, pues en el periodo 12 a 22, es decir, en los últimos 10 años, y entra que que en todos los estados el número de mujeres en carreras STEM tendría que aumentar más o menos en un 70% para equilibrar el número de hombres. O sea, hay un rezago de género brutal. El eje temático es equidad de género y seguridad en las escuelas, que ya habías adelantado un rato atrás. ¿Cómo plantea promover la equidad de género en la educación y mitigar la violencia en las escuelas y en sus alrededores, en particular cuando afecta a las mujeres? Bueno, primero, mi gobierno va a tener una beca que se va a llamar Beca Libertad. Esta beca va a ser para las niñas, especialmente de zonas en pobreza, marginadas. Es una beca de un monto mayor para que nos aseguremos que las niñas se queden en la escuela. Dos, creo que tenemos que quitar muchos de los estereotipos. Quizá para mí, pues siempre fui como la intrépida, la disruptiva, la que se atrevía a hacer todo en el pueblo cuando decían que no se podía. Entonces, cuando me decían, esto no se puede, pues yo decía, un día queríamos oír una estación de radio y nos trepamos a un árbol y pusimos una antena y nos cayó un rayo después en la tarde y nuestro rayo se quemó, pero hacíamos cosas como en nuestras posibilidades, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, propiciar que las niñas se la crean que pueden, y ahí hay que hacer todo un trabajo de empoderamiento, quitar de los libros un montón de estereotipos. A mí, como comisionada de los pueblos indígenas, me tocó quitar muchos estereotipos en los medios de comunicación, porque yo le decía, ¿por qué siempre ponen a alguien con un huipil como si fuera el tonto de la historia, ¿no? A un indígena. Sí, también hay mestizos tontos, ¿no? Entonces, y vaya, ¿no? Entonces, pero hay un montón de estereotipos donde estigmatizan que las mujeres no podemos. Entonces, ahora que dije en el debate que a mí ningún hombre me manda, pues es la verdad. A mí ningún hombre me ha mandado. Y eso es la que las mujeres se la tienen que creer, que nosotras tenemos autonomía, independencia y la posibilidad de crecer. Y luego, pues sí dar becas más altas a las niñas que decidan estudiar carreras STEM. O sea, así de sencillo. Vas a estudiar una carrera STEM, la beca de niños es de 3,000 pesos, pues la de niñas es de 4,000 pesos. Ya. Y creo que son incentivos muy, muy importantes. Y también que las escuelas sean seguras para las niñas. A ver, yo lo he contado públicamente, como en la Facultad de Ingeniería fui violentada sexualmente por mi maestro de matemáticas en el primer semestre, y estuve a punto de regresarme al pueblo. El tipo me agarró las piernas y después me invitó a salir. O sea, y en la universidad no había un lugar donde tú dijeras, oye, me acaba de pasar esto, pero sí hay violencia hacia las mujeres. Y hay, o sea, todo esto que ha pasado en las universidades, de pues las famosas denuncias que han hecho a las mujeres, pues es lo que empieza a quitar esta violencia sistemática, digo, y obviamente nos hemos enterado de casos que tú no das crédito, pero creo que en ese sentido lo hablamos, lo hemos ido diciendo públicamente, y pues yo sí creo que es un tema de política pública y sobre todo cultural. Tenemos que trabajar muchísimo más mujeres en apoyar a otras mujeres para que se animen a desarrollar
carreras tecnológicas o las que quieran también. Creo que también no necesariamente una mujer que decide estudiar medicina lo es distinto. Yo creo que aquí de lo que se trata es que todas las mujeres se desarrollen y finalmente escojan lo que quieren. Pero que no sea porque no puedes, ¿no? Es que eso no es carrera para mujeres. No, si yo les contara todo lo que me dijeron, no, hombre, ¿qué vas a ser ingeniera? No, las mujeres no pueden ser ingenieras. No, hombre, te van a reprobar, ¿no? O sea, híjole, o sea, si les hubiera hecho caso, no estuviera aquí, la verdad. Entonces creo que tenemos que ir venciendo todas estas historias. Al principio de las respuestas hablabas de la transparencia y de la rendición de cuentas. La evaluación es un instrumento fundamental, tú lo has dicho muchas veces, en el sentido, si no medimos, pues no sabemos qué está bien o qué está mal, o dónde tengo que reforzar, o dónde tengo que corregir el rumbo para mejorar los programas, los contenidos, la capacitación, el entrenamiento, la formación. Y la evaluación es un comentario personal, acoto, creo que el gobierno anterior y la administración anterior había dado un paso importante en la evaluación docente y pues se desmanteló eso por completo. Hoy a los maestros pues no se les evalúa, es casi un pecado, una blasfemia hablar de que a un maestro se le evalúe, y tampoco se evalúa el sistema, no se evalúan los egresados, no se evalúan los programas, se eliminó eso. Y ahora tenemos este dilema de PISA, ¿no es cierto? Que es el último instrumento que nos queda para tener una comparación internacional en sistemas educativos de otras partes del mundo. La evaluación ha venido para abajo, el INE, como ustedes saben, pues dejó de existir, que era un instrumento independiente de evaluación del sistema educativo. La pregunta en evaluación y transparencia, candidata, ¿considera usted dar oportunidad a la participación de México en la prueba PISA y en general, cómo propone evaluar el Estado que guarda la educación para tomar mejores decisiones y convocar a la sociedad a acompañar el esfuerzo educativo? Pues sí, definitivamente sí, pero yo estoy pensando como cuando te dan tus resultados de laboratorio. O sea, como que no quieres que todo el mundo se entere cómo está tu salud, ¿no? O sea, es como algo privado. Entonces creo que deberíamos de tener diferentes niveles de evaluación. Algunas deben de ser muy sensibles, que sí reflejan que al maestro le están faltando ciertas habilidades. Y yo creo que esas se deberían de compartir con el maestro y hasta ahí. O sea, en el sentido de decir, pues oye, mira, tus alumnos te califican que eres muy iracundo, o sea, porque a nadie le gusta pues que te critiquen públicamente, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos como que escoger, una vez que tenemos los resultados, qué resultados son públicos, qué resultados se tienen que discutir con los maestros, cómo ellos proponen mejorar esos temas y no llegar a decirle, pues es que esta es la peor escuela y entonces son unos burros y nadie sirve y entonces están mal, porque eso te pone a la defensiva. A todos nos pone a la defensiva cuando nos mandan llamar para darnos calificaciones de nuestros hijos. Y todos nos justificamos. No, pues es que yo trabajo todo el tiempo. Yo me acuerdo un día llorando en la escuela de mi hijo, como mamá, ¿no? Porque sí es algo complicado. La evaluación no es algo sencillo. Entonces yo digo, hagámoslo, pero hagámoslo bien, hagámoslo sincero, hagámoslo no en una visión de echarnos culpas, sino de cómo mejoramos la educación del país. Entonces, metámonos a más evaluaciones, todas aquellas que nos ayuden, pero nunca estigmaticemos, nunca condenemos, no tratemos de decirle, no, pues es que se nos sirve, entonces quítale la plaza. No, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo mejoras? ¿Cómo salen adelante tus alumnos? A ver, alumnos, ¿cómo le hacemos para mejorar? Yo creo que nos hace falta mucho diálogo en los salones y mucho trabajo entre maestros, no sé, pero yo sí soy de acuerdo que hay que evaluar, pero creo que fue demasiado punitivo como se estaba planteando. O sea, yo lo veía con mis hermanos, tengo 2 hermanos maestros, y digo, uno hasta se enfermó cuando fue al examen. O sea, fue una cosa de angustia brutal la que entraban ellos, saber que si reprobaban les iban a quitar la plaza. O sea, creo que esa fue la parte que yo eliminaría y jamás la propondría, pero sí creo que si lo hacemos bien, podemos salir adelante con las evaluaciones y mejorar la educación, que es de lo que se trata. Cambió al final, ¿eh? Recuerda que
Si reprobaban, se reubicaban. Sí, pero es que eso ya como que no se supo, ¿no? Ya la gente se quedó como que con la primera parte, pero yo digo, salvo eso, todo bien. Pero la evaluación es eso, es para consumo interno, para tomar decisiones estratégicas, para decir, fortalezco más el inglés o le pongo más horas. Eso. Para eso sirve, no para publicarlo allá afuera y que la gente dice, mira, Juanito salió mal y Pedrito Exacto. salió mal, ¿no? Pero eso no fue lo que sintieron los maestros. Te lo digo porque yo lo viví en casa y lo que ellos sentían era algo distinto. Creo que a lo mejor no se supo explicar. Hagámoslo bien, hagámoslo con ellos, hagámoslo. Yo creo que los maestros sí quieren mejorar. Claro. Yo viví en la pandemia las dos educaciones. Mi hijo estudiando en la universidad, con su tableta, conectado, 10 alumnos, perfecto. Y veía a mi hermano mandándoles mensajes de WhatsApp a sus alumnos, yendo a recoger la tarea a un lugar del pueblo, dejando las tareas. ¿Cómo le hacían los papás? ¿Qué hacían esos niños? O sea, de verdad, yo creo que lo que perdimos en la pandemia fue brutal. O sea, ahí se fue donde se notó una inequidad educativa brutal. Y no le hemos entrado a los rezagos, porque no nos alcanza el tiempo, pero bueno, si no nos podríamos estar aquí toda la mañana. Finalmente, la pregunta con la que cerramos este diálogo esta mañana es otro bien sencillita. El gasto público en educación. Bien sencilla está esa. Ahí están las mediciones y todo el mundo se sabe cuánto dice la OCDE y la ONU que un país debiera ponerle qué porcentaje del PIB, ¿no es 8%, cierto? ¿no? Bueno, más o menos estamos cerca, ¿no? Estamos cerca. 4.7. Menos, 3 puntos y algo. Pero bueno, ¿cómo propone usted, candidata, asegurar el aumento necesario en el gasto público federal para la educación de modo sostenible? Porque el problema es que aquí tenemos a lo mejor mucho impulso al inicio de una administración y luego se cae. Aquí fue al revés. Aquí no hubo impulso y aquí los fondos pues se destinaron a otras cosas desde muy temprano. Pero ¿cómo hacemos para distribuir estos recursos y para atender necesidades críticas? Bueno, a mí de las cosas que más me llaman la atención en la campaña es que prácticamente en ningún lado me plantean que la educación es un problema. Lo plantean ustedes, los especialistas, los estudiosos. Lo que me plantean en las campañas es la seguridad, como el problema número 1, la falta de medicinas, como el segundo problema, el tema del campo, o que no alcanza el dinero, que la vida está cara. Me plantean el tema del agua. Luego ya de ahí se pueden seguir con otros temas, el pavimento, los baches. Pero no sale como, oiga, estoy muy preocupada por la mala educación que está recibiendo mi hijo. Y creo que eso no se ha percibido, la gente no percibe que haya un problema con la educación porque es algo muy lento, es algo muy silencioso. Tarda mucho en reflejarse. Lo que sí me queda a mí claro es que la única manera que tenemos para resolver el tema de la pobreza en nuestro país y la desigualdad es salud, que ese sí lo trae la gente, porque siente como que se mueren, ¿no? Entonces como que, y la educación. Y entonces, yo sí hago aquí el compromiso de sí primero los pobres, pero para salir adelante. Si yo no hubiera recibido esa beca del centro de cálculo, yo hubiera tenido que dejar la carrera de ingeniería. No estaba pudiendo trabajar de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, entrar a la facultad a las 4, salir a las 10 de la noche, llegar a mi cuarto a Iztapalapa 11:30, empezar a hacer series de matemáticas, acabar 3 de la mañana, vuélvate a levantar 5 de la mañana, me estaba muriendo. Cuando alguien me dice, éntrale esa beca, mira, es tu oportunidad porque vas a estar todo el día en la facultad y vas a tener tiempo de estudiar y entonces ya no vas a andar de un lado para otro, fue mi salvación. Y fue 3 semestres de programación lo que hicieron la diferencia para que yo me volviera una de las mejores programadoras de este país. Entonces, me queda clarísimo en carne propia la importancia de una beca, la importancia de una educación de calidad. Es un camino lento, es un camino que los resultados son muy lentos, pero creo que como sociedad tendríamos que organizarnos, exigir
yo sé que ustedes lo hacen, pero no siento que haya la fuerza de reclamo a este gobierno por su abandono a la educación. Creo que estamos llenos de miedo. Después de lo que vemos que le pasó a María Amparo, dicen, pues ¿quién es la siguiente? ¿Quién se atreve a levantar la mano y exhibir lo que está pasando? Pues mañana salgo yo en la mañanera. Entonces, este gobierno ha sabido callar a la sociedad y yo lo que les pediría, como presidenta, lo único que les pido es que no se callen. Yo los voy a escuchar. Vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar para resolver el grave problema. Y dinero hay, dinero hay. Nada más les doy un dato de la robadera del IEPS y tengo cómo demostrarlo. Por los mismos datos del SAT que sacó de cómo entró el combustible robado a México. No son datos míos. Se han robado 700,000 millones de pesos de IEPS. Ese dinero ha dejado de entrar y se podría estar utilizando en la educación, en la salud de los mexicanos. Entonces, vamos a hacer un trabajo tremendo para dejar de perder dinero en Pemex. Ya vieron el desastre de apagones. O sea, lo que nos viene si no tomamos decisiones es una locura en infraestructura, en salud, en educación. Así es que yo los invito a ser valientes porque yo estoy decidida a dar la pelea por ustedes, por sus hijos y por México. Muchas gracias, candidata. Haces mención de las becas y de la importancia de las becas. En esta administración se hicieron universales, sin métricas ni rendición de cuentas, cuando las becas tenían que ver con la constancia de que el niño o la niña asista a la escuela y de que traiga un rendimiento de calificaciones. Hoy esas métricas se eliminaron. Hoy se dan a todo el mundo, los que las reciben, porque también ahí tenemos huecos oscuros. Te pediría, antes de despedir, un mensaje final de conclusión para todos los que están aquí presentes y los que te siguen. Esto se está transmitiendo vía streaming a muchas personas que no pudieron estar aquí por el cupo y la capacidad del espacio, pero a maestros y maestras en todo el país y a dirigentes de grupos educativos en toda la República Mexicana. Muchas gracias. Pues fundamentalmente decir que he entregado el documento, ha sido elaborado por verdaderos especialistas de mi equipo. Yo solo soy una simple ingeniera que trata de hablar de diferentes temas, de entenderlos, de estudiarlos, pero que el documento final seguramente se va a enriquecer una vez ganando la presidencia de la República. Con ustedes está el equipo de Mejor Edu, que con sus limitaciones ha hecho un esfuerzo importante en materia de educación y pues aprender de todo lo que nos ha salido bien. Aquí está José, que le tocó impulsar las escuelas de tiempo completo, Margarita, que impulsó las estancias infantiles, a mí pues me tocó impulsar toda la educación intercultural bilingüe durante el sexenio de Vicente Fox. Abrimos 10 universidades interculturales, ese proyecto se quedó ahí parado. Creo que hay que insistir en una educación intercultural en nuestro país y yo quisiera pedirles de que, pues qué lástima que la candidata no venga, la otra, sé que me tiene miedo, pero pues no es para tanto, pero no es un desprecio a mí, es un desprecio a las organizaciones de la sociedad civil que hacen un esfuerzo importante por la educación. Porque más allá ustedes de un partido político, que me queda claro que no tienen, la gran mayoría, lo que tienen es un interés legítimo para que la educación mejore en nuestro país y por eso los felicito. No tengan duda, vamos a ganar. Gracias. A nombre de todas las organizaciones, muchas gracias a la candidata Xóchitl Gálvez de la coalición.